Feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti por la invitación. Interesantes temas que analizar, sobre todo hablar de lo que más ocupa la mente del venezolano hoy en día, la situación económica y cómo mejorar su realidad. Recientemente se celebró la asamblea de Fedecámaras, tuvimos como representante de Venevisión a Margarita Oropesa y nos comentaba la necesidad del sector privado de alguna manera de seguir avanzando y de crecer y de alguna manera sortear las dificultades políticas que torpedearon el proceso económico del país. Cuando se piensa en la economía del país, ¿cuál es la percepción que hay hoy entre los venezolanos? Mira, la percepción empieza porque la economía es el foco de atención del venezolano. La mayoría de los venezolanos han puesto la política de lado. Y tienes a un 80% de los venezolanos que no se identifican con ningún partido. Y un 20% que se identifican con el partido de gobierno, los otros del polo patriótico y los partidos de los diferentes grupos de oposición. O sea que yo creo que ese es un tema que tiene que notar el sector político venezolano, de que tienen que reconstruir su conexión con la gente, que es ocupándose de la gente y no de quien tiene el poder. Pero volvamos a la economía. La economía, a través de una encuesta que llamamos multisectorial empresarial de escenarios de Data Análisis, estamos observando o estamos recibiendo la información de que alrededor de un 63% de las empresas crecieron en los últimos 12 meses. Y ese crecimiento de esas empresas ronda alrededor del 23%. ¿Okay? Porque eso no se refleja en el PIB, que hubiera sido del 23%. Bueno, porque las empresas no son todo, queda un consumo privado, aparte de lo que tú produzcas, queda un consumo privado que no creció en la misma proporción, y queda el gasto público, que tampoco creció en la misma proporción, y quedan las inversiones públicas, que mucho menos crecieron en esa misma proporción. Pero, de todas maneras, el país obtuvo un 6,8% de crecimiento del año pasado. O sea que si somos pragmáticos y vemos la realidad en cifras, se puede hablar de que Venezuela creció económicamente en este último tiempo. Sí, pero sin embargo, si comparamos ese crecimiento de este año, después de 5 o 6 años de dificultades, con... Y aún inmersos en la pandemia. Sí, todavía queda pues los coletazos, ¿no? Pero si lo comparamos con el 2003-2004, en el 2003 decrecimos 15%, pero en el año 2004 se creció 18,5%, o sea, un rebote estadístico. Tú vienes así, caes, pero eso tiene que ser con condiciones extraordinarias. Si tú quitas las condiciones, que en ese caso fue un paro económico petrolero importante, bueno, rebotas. También lo llaman el rebote técnico, el rebote estadístico. Rebota y crecimos más de lo que habíamos caído. En vez de crecer 15, crecimos 18,5. Bueno, si nosotros hemos perdido 80 puntos del PIB, 6,8% de ese PIB para el año pasado, el gobierno tiene que entender que eso es muy poco. Que habiendo hecho lo bien para parar la caída, es necesario que tome medidas que complementen o que actualicen el modelo económico que arrancó a principios del 2019 con la liberación de precios, la liberación del cambio, la libre circulación del dólar y la bajada de los aranceles. Los anaqueles se llenaron de la noche a la mañana. Ya el tema del desabastecimiento quedó de lado, de alguna manera. Eso está muerto. Ahora que hay marcas y productos, inclusive no solamente importados, sino también productos venezolanos. Y después, si quieren, profundizamos en cuáles serían esos cambios económicos. Acerca de esos cambios económicos vamos a hablar directamente, porque ¿para qué postergarlo? ¿Qué dice el sector empresarial que es lo más importante hoy? Hay iniciativas desde el punto de vista legislativo que están esperando la promulgación oficial por parte del Ejecutivo, como la Ley de Zonas Económicas Especiales, que se está de alguna manera enunciando que el espíritu de la ley es dinamizar la economía local. Pero ¿qué más hace falta y cuál es la demanda del sector privado en ese sentido en cuanto a los cambios necesarios que se hacen para activar la economía local? Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que, y el empresariado así lo plantea, el tema del encaje bancario. El encaje legal. El encaje legal que afecta pues el crédito bancario.
ha golpeado muchísimo las posibilidades de recuperación de la empresa. Ese es un punto fundamental. Si bien al principio la política antiinflacionaria, se puede entender que ese era un paso importante, hoy en día eso está superado. Ya la lucha contra la inflación no es abastecernos de productos importados, producidos en otras partes y con el empresariado metiéndose la mano en el bolsillo para traer esos productos, o los industriales mismos para producir, sino que ya es el momento de que la lucha contra la inflación sea en función de la producción nacional. Nosotros no nos podemos quedar pegados en importaciones. En la economía de puertos. No aguanta, eso es imposible. Y si el gobierno está empeñado en sustituir la política, el rentismo dentro del modelo económico venezolano, que lo está, y es una de las grandes razones por las cuales la ley de zonas económicas especiales fue aprobada. Entonces, yo creo que es cuestión de entender que lo que sirvió en ese momento no necesariamente tiene que servir. Igual, creo que el mantener el tipo de cambio constante, eso puede haber sido explicarse en ese momento como una gran lucha antiinflacionaria. Pero si tú vas a producir en Venezuela, no puedes darle demasiada ventaja a lo importado, sino que tienes que darle espacio a lo nacional. Y eso no solamente la producción, sino es también el empleo nacional. Entonces tienes que ir devaluando poco a poco lo que llaman el crawling peg, en donde la gente vea cuál es la tendencia, la gente pueda proyectar el futuro del tipo de cambio, sabiendo que te vas a ir devaluando progresivamente. Cuando el tipo de cambio llegó a 6 y tanto, hace un par de 3 semanas, oye, yo dije, creo que entendimos, pero sin embargo volvió a bajar 5.60. Yo creo que eso no es un gran logro. Yo creo que más bien el logro viene por el lado de voltearse y hacer una gran apertura de comunicación, de conversación, de formulación de política con el empresariado. Y yo creo que el gobierno y el empresariado están muy pendientes de cómo entenderse para echar a andar la economía. Y no es cuestión de coger ventajas, ni amiguismo, ni nada de eso. Eso no está planteado en la mayoría del empresariado. Lo que está planteado es, vamos a trabajar. Y es lo mismo que siente el común de los venezolanos. Vamos a trabajar. Sin la necesidad de avanzar. Y de hecho, lo han hecho en unas circunstancias inéditas en 500 años de historia en Venezuela, donde el Estado siempre ha tenido mucho que decir. La recuperación del 2019 para acá ha sido básicamente en función de que el empresariado se metió la mano en el bolsillo y se puso a traer cosas y se puso a producir más cosas en Venezuela y a exportar, que es algo también muy importante, que sale de la encuesta multisectorial empresarial de escenario de análisis. Tenemos un 20% de las empresas que están exportando y ese 20% de empresas está en todos los sectores, inclusive el comercio. Ahora hay un tema bien interesante. La necesidad de captar inversionistas demanda una clave fundamental, que es la confianza. Hoy el sector privado confía en invertir en Venezuela. Bueno, según los estudios de opinión. Mira, lo está demostrando. También tenemos un índice compartido con CONAPRI, el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones, un índice de disposición a invertir en Venezuela, y ese índice arroja una propensión a invertir en la primera medida que hemos hecho de un 55%. Y yo creo que eso tiende a crecer. Ahora, es importante, que el gobierno complemente ciertas políticas, como seguir bajando el encaje legal para que haya más crédito bancario. 2. Y no solamente el crédito bancario a nivel de empresarios, sino el crédito bancario para el ciudadano común. Bueno, también para el consumo. Para las tarjetas de crédito, que están prácticamente inutilizadas. Entonces, eso también, eso obviamente es muy importante. Entonces, yo creo que esta serie de medidas que se pueden ir tomando, como ir subcontratando la gestión de empresas del Estado con empresas privadas o bajándole la participación al Estado en algunas empresas para constituirse en empresas mixtas y el Estado mismo liberarse de las huellas jurídicas que lo atan a una gerencia sumamente limitada, como son la ley de presupuesto, la ley de salvaguardia del patrimonio público, la ley de crédito público. Todas esas cosas limitan la gerencia
transferencias, las empresas del Estado. Al tú pasar el 50% y llegar al 49% del Estado, ya tú te conviertes en una empresa mixta con mayoría privada y tienes muchísimo más libertades para manejar esa empresa. Para cerrar el tema económico, quisiera hacer referencia a un dato de uno de sus últimos estudios que dice que el consumo aumentó 13%, aunque los venezolanos siguen empobrecidos. ¿Hay mejora en el poder adquisitivo del venezolano, sí o no? Porque esto es ambiguo. Sí, sí, claro. Hay mejora y es difícil medirlo por lo siguiente. Una cosa es lo que se gana formalmente y otra cosa es lo que se gana a través de el segundo trabajo o a través de un trabajo ocasional que se realice. Matando tigritos. Matando tigres o la segunda chamba, etcétera. Bueno, eso es muy difícil medirlo, sobre todo en la medida que muchos de esos ingresos son importantes para la persona, pero no están registrados, sea en bolívares o sea en dólares. Forman parte de una economía subterránea. Una economía, sí. Una economía hablando ya del tema político, estamos en una realidad donde se dice mucho que hay necesidad de diálogo, que hace falta liderazgo. Ya hemos visto nombres de candidatos que aspiran a postularse a las elecciones presidenciales del 2024. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de los estudios de opinión? ¿Qué refleja hoy la foto, esa gráfica acerca de la política nacional? Bueno, lo que decíamos antes, que hay un divorcio de la política y de los políticos nacionales con respecto a la población, por ese 80% que no se identifica con ningún partido, y que en la medida que están insistiendo en este momento en quién sería el candidato, eso se hace muy visible en la oposición, pero me imagino que la procesión va por dentro del gobierno también, aunque uno asume que el candidato pues sería Nicolás Maduro, pero eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, pero la discusión del candidato es una discusión secundaria para ese 70% de los venezolanos que todavía sigue viviendo dificultades. ¿Cuál debería ser la discusión primaria, a su juicio? La discusión primaria, la actividad económica, la inversión, la creación de fuentes de empleo, la diversificación de exportaciones para tener más recursos con que pagar mejores sueldos a los venezolanos. Eso es lo fundamental. Y lo segundo, cuando eso se empieza a mejorar, como lo vimos en encuestas en algunos municipios, en donde ha habido una mejoría económica interesante alrededor de las elecciones pasadas de alcaldes y gobernadores. Entonces, en los municipios que ha habido una mejora económica, entonces aparecen los servicios públicos. Y ahí lo ligamos con el tema de la sobrevaluación de la moneda. Oye, hay que ver la cantidad de dinero que está poniendo el Banco Central de Venezuela para mantener un tipo de cambio bajo. En este momento alrededor de 5.60. Y si esos miles de millones de dólares que se van a invertir, que se han invertido y que se van a invertir allí, se lo dedicáramos al sector eléctrico. ¿Y qué pensaría la gente de mejorar la electricidad? Lo cual implica, en cierta forma, una mejora del agua también. Entonces, imagínese usted lo que eso repercutiría en el nivel de aprobación del gobierno y el nivel de potencial electoral que tendría el gobierno logrando esa recuperación económica de la mano de la actividad empresarial privada en Venezuela. En una sola palabra, ¿a quién le conviene hoy más el diálogo en el país? ¿A la oposición o al gobierno? Yo creo que al gobierno, porque si el gobierno arregla con el empresariado, y yo creo que si el gobierno sigue arreglando aceleradamente la economía. Mira, Maduro tenía 10% hace un año de aprobación de gestión y con un crecimiento del 6,7 llegó a 21 puntos de aprobación de gestión, superó el doble. Imagínese usted que en vez de crecer 6 o 7 puntos, creciera 8, 10, 15 puntos, como si se crecieron en el año 2004. Imagínese usted dónde se coloca en aprobación de gestión y en intención de voto. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.